Empezamos con la segunda parte, para que no se nos haga muy tarde ya para salir. Bueno, seguimos. Venga, nos habíamos quedado en que esta tabla, estábamos hablando del acuerdo, habíamos de quiénes hacen los contratos, habíamos hablado también de cómo es el objeto, ahora estamos hablando de el contenido de ese acuerdo que van a hacer las obligaciones y los derechos de las dos partes del contrato. Y en este cuadro teníamos un resumen de en función de quién sea el contratante y cuál sea el objeto del contrato, cuál es el régimen jurídico de ese contrato y en consecuencia cuál es la jurisdicción a la que le corresponde decidir sobre cualquier discrepancia o litigio que surja relativo al acuerdo. Además, puesto que estamos hablando de un contrato que tiene un régimen jurídico, sea civil, sea contencioso administrativo, como en cualquier contrato, hay una serie de circunstancias que pueden dar origen a la invalidez del acuerdo, a la nulidad, a la anulabilidad. Los conceptos de nulidad y de anulabilidad proceden de la Ley 39/2015 del procedimiento administrativo común y la invalidez en la ley se recoge como causas de invalidez todas las que se aplican en el civil para los contratos, en particular pues que haya cláusulas del contrato que son ilegales, que haya causas de derecho administrativo relacionadas con los actos preparatorios o de adjudicación. En causas pues está la falta de capacidad del contratante o del contratista, la falta de solvencia, de habilitación o de clasificación cuando es exigida, el estar incurso en prohibiciones de contratar, la falta de crédito por parte del contratante, la inobservancia de los plazos o de los requisitos de publicidad, el incumplimiento de normas de los acuerdos marco o el incumplimiento grave de normas de la Unión Europea. Tened en cuenta que la declaración de nulidad supone, si se hace respecto de los actos preparatorios del contrato o de la adjudicación, que cuando esa declaración es firme, el contrato y es preciso comenzar desde el principio. Y en algunos casos la nulidad puede dar origen a responsabilidades y indemnizaciones, según las causas de nulidad, evidentemente. La anulabilidad se produce ante el resto de incumplimientos de las condiciones que marca la Ley 39/2015 o la propia Ley de Contratos respecto de las características del procedimiento, en particular, incumplimiento en previsiones de la modificación o las previsiones que regulan el encargo a los medios propios. Si ya os habéis estudiado la Ley 39/2015, pues sabréis que la diferencia entre la nulidad y la anulidad es que los actos anulados pueden ser subsanados, es decir, pueden ser corregidos de oficio por parte de la Administración o a instancias de los interesados. Y a los efectos, repito, de estas características de invalidez, nulidad y anulabilidad, se consideran actos administrativos también los actos preparatorios y de adjudicación de las entidades del sector público que no sean administraciones públicas. Lo repito, los actos de las entidades del sector público que no son administraciones públicas no necesariamente son actos administrativos, precisamente porque no son administraciones públicas. Sin embargo, a los efectos de esta ley, todos los actos de preparación y de adjudicación de los contratos por parte de las entidades del sector público, aunque no sean administraciones públicas, se consideran actos administrativos. Y si queréis recordar por qué, volvemos atrás a esta tabla y veréis que en todos los casos las actuaciones de preparación y adjudicación se rigen por la jurisdicción contencioso administrativa. ¿Por qué?
consideran actos administrativos, si no, no podría ser. Así que repito, hay lógica detrás de la ley. Vale, ahí tenéis los 38, 39 y 40 que regulan en qué circunstancias se dan casos de invalidez, de nulidad, de anulabilidad y qué ocurre en consecuencia. Para entender o resolver todos esos supuestos, y define un recurso especial en materia de contratación. Y es especial porque se diferencia de los recursos administrativos generales que regula la Ley 39/2015. Este recurso especial es posible o es susceptible de invocarse en los casos que tenéis ahí, en los contratos de obra estimados superiores a millones de euros, en los contratos de servicios y suministros por encima de 100.000 euros, en los contratos basados, las modificaciones de contratos, los encargos a medios propios y los rescates de concesiones. ¿Y qué se puede recurrir? Pues se puede recurrir el anuncio, el pliego, los documentos contractuales, los actos de trámite de adjudicación, en particular los acuerdos que tienen que ver con la inadmisión, los acuerdos de adjudicación, las acciones que estén basadas en el incumplimiento de los artículos 204 y 203. Todos esos actos son recurribles vía recurso especial en materia de contratación. Esto, es decir, aquellos contratos que no están en esas categorías o el resto de actos, son recurribles vía ordinario regido por la ley, repito, 39/2015. En todos estos actos recurribles vía recurso especial, el cliente puede pedir acceso al expediente y es el órgano de contratación el que tiene que justificadamente conceder ese acceso o no en función de posibles derechos de confidencialidad que puedan tener otros licitadores o que pueda haber establecido el propio órgano de contratación sobre determinada documentación del expediente. Los efectos de los recursos, cómo es el procedimiento y quiénes son los interesados, porque no todo el mundo puede presentar un recurso especial, está en los artículos 50, 51, 52 y 53. Es particularmente importante que recordéis que si se recurre la adjudicación tiene efectos suspensivos, es decir, no se puede comenzar a ejecutar. Hay que esperar a que se resuelva el recurso. ¿Quién entiende o quién resuelve estos recursos? Pues el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que ya existía pero que cambia de nombre con la ley. Y la ley contempla también la posibilidad de que tribunales equivalentes para entender este mismo tipo de recursos se creen por parte de las entidades locales y las comunidades autónomas. Artículo 54, en verde. Todas las comunicaciones con recurrentes, órganos de contratación cuyas decisiones han recurrido, serán electrónicas. ¿Vale? Es una constante que, por otro lado, no es ninguna novedad. Las leyes 39 y 40 llevan en vigor ya un ratito. ¿Qué más? ¿O qué hay que poner? ¿Qué hay que escribir en el acuerdo ese, en el contrato? Bueno, pues los artículos 39, 34 y 35 hablan por una parte de la libertad de pactos, es decir, dentro de la ley ambas partes pueden ponerse de acuerdo en lo que quieran, libertad de pactos. Y el artículo 35 nos dice los elementos mínimos que tiene el contrato, la identificación de las partes, es evidente, acreditar la capacidad de los firmantes para suscribir el contrato por parte de la administración. Será la competencia, por parte de la solvencia. La definición del objeto, el tipo del contrato, teniendo en cuenta las consideraciones sociales, medioambientales y de innovación. Una referencia a la legislación que se aplica. Enumerar los documentos que integran el contrato. Esos documentos, cuando son varios, supongamos que tenemos varios anexos, podrían estar jerarquizados. ¿Para qué? Para que si hay dudas o discrepancias o incluso contradicciones entre ellos, habiendo establecido una jerarquía, sea posible decidir cuáles prevalecen en caso de el precio cierto o el modo de determinarlo.
la duración del contrato, las fechas estimadas de inicio y de fin, así como las posibles prórrogas que se prevean. Las condiciones de recepción, entrega y admisión, es decir, en qué condiciones vamos a dar por bueno lo que nos va a entregar el contratista y, en su contrario, en qué condiciones vamos a rechazar y qué consecuencias va a tener ese rechazo. Las condiciones de pago. Vamos a pagar todo de una vez, vamos a pagar mensualmente, vamos a pagar trimestralmente y qué circunstancias pueden influir en ese pago. Penalizaciones, mejoras, etc. Los supuestos en los que procede la modificación. Cuando he dicho antes que un contrato se puede modificar si se prevé, preverlo quiere decir explicar en qué condiciones se va a hacer la modificación, quién decide que esas condiciones se cumplen y qué tiene que hacer el contratista para hacer o no esa modificación. Los supuestos en los que procede la resolución, es decir, en qué casos, como administración, voy a rescindir el contrato por incumplimiento, lo más habitual, por desaparición de la necesidad, podría darse el caso, y qué va a ocurrir si invoco esa cláusula de resolución. El crédito presupuestario, programa o rúbrica contable con cargo al que se va a abonar el precio. Si habéis empezado a estudiar la estructura de presupuestos del Estado, habréis visto ya que hay básicamente en el mundo en el que nosotros movemos, el mundo TIC, dos programas presupuestarios que tienen que ver con la finalidad a la que se destina el crédito y después capítulos, capítulos, artículos, subartículos que tienen que ver con la naturaleza del gasto. El capítulo 6, con independencia del programa, se destina a inversiones. El capítulo 2, con independencia del programa, se destina a gasto. Entendiendo inversión como algo que permanece una vez que el contrato termina, gasto algo que se agota en el propio desempeño del contrato. Bueno, pues el programa, capítulo, artículo con el que se va a pagar el contrato tiene que figurar en la documentación y además tiene que ser aprobado por la intervención, que es quien tiene que dar fe de que existe crédito en términos de cuantía y que ese crédito es adecuado en términos de calificación presupuestaria. La extensión objetiva y temporal del deber de confidencialidad que impone al contratista, si es que se le impone, y la obligación de la empresa contratante de cumplir durante toda la vigencia del contrato con las normas y condiciones que se fijen en el convenio colectivo que sea de aplicación a lo que estamos contratando. Esos son los contenidos. Luego, aparte de eso, y dentro de esa libertad de pactos, pues podemos incluir cualesquiera otras condiciones que acordemos. Vamos a acordar. Abajo, atención. Contratos públicos no pueden ser verbales, salvo emergencia. Y la emergencia no es una cosa que a mí me corre mucha prisa. La emergencia tiene una definición legal también en la ley. ¿Vale? Efectividad. Efectividad quiere decir en qué momento entra por un contrato. La terminología legal se llama perfeccionamiento del contrato. No me preguntéis por qué. Los contratos basados en acuerdo marco y específicos que corresponden a un sistema dinámico de adquisición se perfeccionan con la adjudicación, es decir, en el momento en que se produce la decisión de adjudicación y el contratista conoce esa decisión, se da por perfeccionado el contrato, es decir, el contrato está en vigor. Los contratos subvencionados con regulación armonizada se perfeccionan según la legislación que los rija. Y los restantes se perfeccionan con su formalización, que es con la firma. ¿Vale? La firma del contrato por ambas partes. Salvo que se indique otra cosa, los contratos se entienden celebrados en el lugar donde tiene su sede el órgano de contratación. Y me preguntaréis que por qué importa esto. Pues importa porque la jurisdicción aplicable a la resolución de los litigios del contrato tiene que ver con el lugar donde se firma el contrato. Por lo tanto, por defecto, los contratos se entienden firmados en el lugar donde tiene su sede el órgano de contratación. ¿Vale? Bien, hemos hablado del objeto del contrato, hemos hablado de qué características tiene, qué contenido, qué vigencia, qué legalidad. Vamos a hablar ahora ya de quiénes son la parte contratante de la primera parte y la parte de la segunda parte.
El contratante. Del contratante, ¿qué nos dice la ley que tenemos que saber? Por un lado, se tiene de un poder adjudicador y además tiene que tener competencia. Porque puede ser un poder adjudicador, pero puedo intentar contratar algo que no es de mi competencia, ¿vale? Sería una nulidad. Bien, pues los órganos de contratación, artículo 61 y artículo 323, en la Administración General del Estado son los ministros y los secretarios de Estado. Y además, el ministro de Hacienda a través de la Junta de Contratación Centralizada para el Sistema Estatal de Contratación Centralizada. Luego existen las juntas de contratación, son potestativas, quiere decir que pueden existir o pueden no existir, del sector público estatal, habitualmente para obras, para suministros de tipo consumibles o de fácil deterioro, salvo que estén declarados de contratación centralizada, para los servicios que no estén declarados de adquisición centralizada y para los servicios que correspondan a más de un órgano de contratación. En los organismos autónomos, entidades públicas y otro tipo de sus presidentes o directores, en la seguridad social, los directores generales y en las sociedades, según sus estatutos, las normas de derecho privado, igual que en las fundaciones. Los órganos de contratación pueden delegar y desconcentrar su capacidad de contratación. La delegación se regula por los artículos 8 y 9 de la Ley 40 de régimen jurídico de administraciones públicas, la Ley 40/2015, y la desconcentración se regula en esa misma ley en el artículo 325. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Básicamente que la delegación requiere una dependencia jerárquica del delegado respecto del delegante y la desconcentración no. Esa es la diferencia esencial. Luego ya hay más detalles, como que la se puede recuperar vía avocación para casos puntuales, pero lo sustantivo es que la delegación va vía una estructura jerárquica, la desconcentración. ¿Qué hacen los órganos de contratación? Pues si más adelante un rato que no tengáis nada que hacer y queréis reflexionar sobre la ley de contratos, os daréis cuenta que los órganos de contratación son juez y parte, porque elaboran el expediente, llevan a cabo las actuaciones de preparación y adjudicación, pero después son también ellos los que deciden sobre la adjudicación del expediente. Entonces, eso es uno de los motivos por los que la regulación de la ley es tan minuciosa en el procedimiento, porque en la medida que el órgano de contratación es juez y parte, la administración debe asegurarse de que todas sus actuaciones son transparentes y son lo más imparciales posible, porque esos son también los principios que inspiran la ley. Entonces, los órganos de contratación preparan y adjudican el expediente, tienen obligación de publicar toda la información asociada en el perfil del contratante, artículo 63, y también la de los actos de tramitación y adjudicación. La ley les encomienda en el artículo 64 la lucha contra la corrupción y los conflictos de intereses. Son además responsables de valorar la capacidad del contratista, los artículos 72, 76 y 87, así como los sellos de calidad y medioambientales que se les puedan exigir. Son los que firman o suscriben los contratos, son los que hacen las modificaciones y, por último, son los que controlan, desde el punto de vista legal, la ejecución del contrato. O sea que, como veis, la figura del órgano de contratación es determinante. No solo haciendo el contrato, sino después responsabilizándose de toda la vida del propio contrato. El contratista. Bueno, pues el contratista puede ser una persona física, puede ser una persona jurídica, puede ser una unión de empresas. Artículo 65. En la capacidad, la ley describe la capacidad de la persona jurídica, pero no entra en la capacidad de la persona física. Seguro, sin duda, porque la mayor parte de los contratos no es posible que el contratista sea una persona física por la naturaleza del contrato. Bien, las personas jurídicas pues tienen que tener un objeto social que esté adecuado a la naturaleza del contrato. Eso habitualmente se hace vía los CPVs de los contratistas que se exigen en la documentación. La habilitación empresarial o profesional necesaria si se requiere, y en el caso de empresas no comunitarias pues se aplica el principio de reciprocidad, que podéis mirar en detalle la ley en que consiste. Básicamente es que tratemos a las empresas de ese país como en ese país tratan a las empresas españolas, y además
contratos de obras se les exige a esas empresas no comunitarias que tengan un establecimiento permanente en España. La solvencia, artículo 86. Bueno, y unos cuantos más que están ahí. En resumen, la solvencia es cómo, como administración, asegurarme de que la empresa con la que voy a contratar tiene la capacidad económica, financiera y técnica de hacer correctamente el trabajo que le voy a encomendar. Entonces, la ley anterior, hace dos, por defecto utilizaba la clasificación como requisito de solvencia. Eso ya en la ley previa no era necesario, en esta sigue sin serlo, puede utilizar la clasificación. En el caso de servicios no es obligatorio en el caso estar clasificado. En el caso de obras, solamente para obras superiores a 500.000 euros. Y la solvencia económico-financiera se puede hacer o bien poniendo requisitos en el pliego de cláusulas administrativas particulares o bien utilizando por requisitos que la propia ley prevé para cuando no los ponemos en el pliego, que están en el artículo 87.3. Se ponen, es decir, si nosotros decidimos cuáles son los criterios de solvencia económico-financiera, podemos elegir uno o varios de los que la ley nos dice, es decir, volumen anual de negocios mayor o igual que 1,5 veces el valor estimado del contrato. Esto ha disminuido en la ley previa, el límite, si no recuerdo mal, era 3. O sea, se está buscando reducir las barreras de la pyme, una mejor proporcionalidad entre el objeto del contrato y la solvencia que se exige. Seguros de responsabilidad civil por riesgos profesionales. Este es un caso que aplicaría más a contratos de servicios desarrollados por personas. O patrimonio neto de la organización en ratios de activo-pasivo. La solvencia técnica se puede acreditar para contratos de suministros, regulado en el artículo 89, contratos de servicios en el artículo 90. Básicamente, a través de acreditar trabajos similares realizados en los últimos 3 años, la ley anterior eran 5, a través de las características del personal que va a desarrollar el contrato, o de las instalaciones, o de los títulos académicos, o de sellos, acreditaciones de normas internacionales. En el caso de las UTE, aplica el principio de acumulación de solvencias, es decir, es necesario que cada una de las empresas de la UTE supere el umbral de solvencia que se exige, sino que todas ellas conjuntamente tengan una solvencia superior a la que se pide en el contrato. En la adscripción de medios personales al contrato, el artículo 76, y solo es exigible al adjudicatario que adscriba los medios que se han pedido en el contrato. No se le puede pedir que adscriba medios adicionales. Por ejemplo, si se ha pedido que durante la duración del contrato se adscriban 2 ingenieros de telecomunicaciones, no podemos pedir después, a lo largo de la ejecución, que se aumente esa adscripción. Y otro medio de acreditar la solvencia es la inscripción en el registro de licitadores, ROLC, que, por cierto, es obligatoria para participar en el procedimiento abierto simplificado, aunque no entra en vigor hasta el 9 de septiembre de este año, que tenía un periodo de transitoriedad superior al resto. Por último, además de la solvencia, la empresa no puede estar incursa en prohibición de contratar. Eso sería una causa de nulidad del contrato. Los artículos 71, 72 y 73 regulan el funcionamiento de las prohibiciones de contratar, entre ellas, por ejemplo, corriente de los pagos de la seguridad social. ¿Perdona? Perdona, pliego de cláusulas administrativas particulares. Lo vamos a ver después. Las garantías. Pues igual que la solvencia es la precaución que toma la administración para saber o asegurarse de que el contratista tiene la capacidad de llevar a cabo el contrato, las garantías vienen a ser el seguro por si eso no ocurre. Hay dos garantías, la garantía definitiva. Funcionan al contrario. La garantía provisional, por defecto, no existe, es potestativa.
tienes que explícitamente indicar que pides garantía provisional y tienes que justificarlo. No solamente pido garantía provisional, sino tienes que justificar por qué. La garantía provisional como finalidad que mantiene su oferta hasta el momento de la adjudicación. Se extingue cuando se perfecciona el contrato, que ya hemos visto que en general es a la firma del mismo, se le devuelve a los licitadores y al adjudicatario se le retiene y se le devuelve cuando ha constituido la garantía definitiva. Puede tener un importe de hasta el 3% de la licitación, se puede hacer en efectivo, valga la redundancia, o en certificado. La garantía definitiva, artículos 107 al 111, es al revés. Tiene carácter general y si no queremos garantía definitiva, hay que explicitarlo y justificarlo en la documentación. ¿Sí? Una pregunta. Sobre el 3% hablaríamos en este caso de del valor estimado. Valor estimado, siempre sí. Valor estimado. Gracias. Vale. La definitiva con carácter general, un importe del 5%, los medios son más extensos porque no se puede hacer efectivo certificado, se puede utilizar aval, se pueden utilizar valores o incluso se puede recurrir a una retención en el pago del precio. ¿Qué finalidad tiene la garantía definitiva? Pues por un lado, asegurarte de que la empresa va a firmar en plazo, responder de penalizaciones por la ejecución incorrecta o, en el caso de suministro de servicios, responder de la servicios o de asuntos que puedan aparecer durante el periodo de garantía. La garantía se devuelve 2 meses después de finalizar el periodo de garantía, que es algo que también puede definirse en la documentación del contrato. ¿Qué excepciones hay a la garantía definitiva? Pues se puede dispensar, como he dicho, de manera potestativa, justificándolo en el expediente, aunque no en casos de obra o concesión de obra pública, y tiene que estar justificada y definida. En los contratos menores no hay garantía. Cuando hay una tramitación de emergencia, cuando son contratos celebrados en el extranjero o algunas pasadas que también recoge el artículo, me parece que es el 100. Se devuelve, como he dicho, 2 meses después de terminar el plazo de garantía. ¿Perdón? ¿Hay alguna referencia entre la garantía provisional y la definitiva? Esto es, si ya el licitador ha puesto un 3% de valor estimado, se podría... Sí, ¿hay la posibilidad de sí, se puede utilizar, cuando hay garantía provisional y garantía definitiva, el adjudicatario puede aumentar hasta cubrir la definitiva manteniendo la provisional. Y cuando habla de la garantía definitiva entre los medios de la retención del precio, significa que, por ejemplo, antes de si hay pagos regulares, por decirlo de alguna manera, ¿se le puede retener desde los primeros pagos? ¿O? Sí. Pues, lo que pasa es que hay que indicar cómo se va a hacer, no se puede decidir después, pero puedes decidir, por ejemplo, que los 5 primeros meses no vas a pagar y que eso es la constitución de la garantía. Puedes decidir que vas a retener en el último pago el 5%, que suele ser más sencillo, sobre todo cuando tienes pocos pagos y de bastante importe, y si solo tienes un único pago también puedes decidir que lo retraes del último pago. O sea que todas esas mecánicas son posibles. Bien, pues ahora que ya sabemos qué hay que poner en el contrato, quiénes son los que firman el contrato, vamos a ver cómo se tramita. Ya tenemos claro qué queremos hacer, ya nos hemos imaginado cuánto cuesta, cómo vamos a pagar al contratista, qué tipo de solvencia le vamos a pedir al contratista, cómo nos vamos a asegurar de que nos ofrece garantías. Tenemos todo esto hecho ya y ahora vamos a empezar a el expediente. Bueno. Pues lo primero, que una de las novedades que os decía que tiene esta ley, es el de regular las consultas preliminares al mercado. El artículo 115 es preparar futuras contrataciones, informar a los operadores de los planes y requisitos para concurrir, a quién se puede consultar tanto a expertos o autoridades independientes como a operadores privados del mercado, o sea, empresas. ¿Qué garantía del proceso? Recordad el principio de transparencia. Pues hay que publicarlo en el perfil del contratante y hay que hacer un informe que recoja qué motivación hemos tenido para hacer esa consulta, hay que incorporar al expediente y hay que publicar el informe en el perfil del contratante. No se puede revelar a los participantes las soluciones propuestas por los demás, porque eso iría en contra del principio de igualdad y libre competencia.
Y la participación en la consulta, obviamente, no impide la posterior participación en el procedimiento de licitación, puesto que sería injusto o discriminatorio, que es el concepto jurídico correcto. Bien, pues después de esa consulta preliminar o sin ella, porque puede haber circunstancias en las que no necesitemos hacer una consulta previa al mercado, tenemos muy claro cómo estimar el valor de nuestro contrato, vamos a tramitar el expediente. El expediente se inicia con un acuerdo del órgano de prestación que requiere justificar la necesidad de la prestación y contar con un informe del servicio que promueve la contratación en el que explica la necesidad, qué características tiene, la idoneidad del contrato, del objeto y su contenido y el importe estimado del contrato. Hay que justificar también el procedimiento que se va a aplicar y cuáles van a ser los criterios de valoración. La aprobación del expediente es una resolución del órgano de contratación. Si el contrato es menor de 40.000 euros de valor estimado en las obras, 150.000 en el caso de los servicios, y además de esa aprobación esa resolución del órgano de contratación necesitamos el informe de la necesidad, la aprobación del gasto y la factura correspondiente. Perdonad, esto es la factura correspondiente es en el caso de si el contrato es menor, si el contrato es menor, en el caso de las obras son 40.000 euros y en el caso de servicios o suministros son 15.000, ojo que hay un error, 15.000, ¿vale? Entonces, a la vez que se hace la aprobación del expediente, se puede hacer la aprobación del gasto y la aprobación de la factura. Se hace un único acto administrativo en el que se hace todo a la vez. El expediente, se aprueba el gasto y se da la factura. Contratos menores, por debajo de 40.000 en obras, por debajo de 15.000 suministros y servicios. Si no estamos en un contrato menor, continuamos haciendo el expediente y una vez que tenemos la documentación, con esa documentación hay que hacer un pliego de cláusulas y un pliego de prescripciones técnicas. El pliego de cláusulas administrativas, a su vez, puede ser o bien un pliego de cláusulas administrativas generales aprobado por el Consejo de Ministros en el caso del sector público, en el caso de las comunidades autónomas o entidades locales por el equivalente, que aplica a los contratos de un cierto tipo, ¿vale? Por eso se llama pliego de cláusulas administrativas generales. Y luego un pliego de cláusulas administrativas particulares que aplica a cada contrato y que se aprueba antes o como mucho a la vez que la autorización del gasto. Cláusulas administrativas particulares que regula los criterios de solvencia de la empresa, la aplicación del contrato, las consideraciones sociales, laborales, medioambientales que se usen como criterios de solvencia de adjudicación o de ejecución y los derechos y obligaciones de las partes durante la duración del contrato. Pliego de cláusulas administrativas tiene que ver con el contrato, ¿vale? Pliego de prescripciones técnicas tiene que ver con la ejecución de la prestación o del suministro. También puede ser un pliego general aprobado por Consejo de Ministros que aplicaría a todo un conjunto de contratos de características semejantes y un pliego de prescripciones técnicas particulares que aprueba el órgano de contratación, lo mismo que el de administración antes o como mucho a la vez que la autorización del gasto. Así como sí que hay pliegos de cláusulas administrativas generales, en todas las leyes de contratos en algún momento se aprueba un pliego de cláusulas administrativas generales para obras o para suministros, sin embargo pliegos de prescripciones técnicas generales no hay. O sea que lo habitual es, yo tengo un pliego de cláusulas administrativas generales que está informado, que está aprobado por Consejo de Ministros, que tiene carácter normativo. A partir de ese pliego de cláusulas administrativas generales, elaboro un pliego de cláusulas administrativas particulares que se aprueban a mi contrato y que aprueba el órgano de contratación, y elaboro un pliego de prescripciones técnicas particulares
que aplican en concreto al contrato que estoy elaborando, ¿vale? Es importante, vamos a ver después, que a la hora de hacer pliegos de prescripciones técnicas incluyamos explícitamente en ellos la mención de que todas las condiciones que se incluyen son partes integrantes de la ejecución del contrato. ¿Por qué? Porque en ocasiones las características de cómo queremos, sobre todo los servicios, las características de cómo queremos que se ejecute el servicio va a permitir controlar el funcionamiento de la empresa durante ese contrato. Entonces, que esté claro que esas cláusulas forman parte esencial de las obligaciones de la empresa contratante es bastante importante. Ahora que ya tenemos el expediente, es decir, hemos hecho la documentación, el órgano de contratación la ha aprobado, tenemos la aprobación del gasto, ahora ¿qué hacemos con esto? Bueno, pues según las circunstancias, la tramitación puede ser urgente, de emergencia u ordinaria. Urgente, artículo 119, cuando se da una situación de necesidad inaplazable o adjudicación que sea necesario acelerar por razones de interés público, con una declaración motivada del órgano de contratación. Si os acordáis de lo de los conceptos, estos son conceptos jurídicos indeterminados. Necesidad inaplazable, razones de interés público y, por lo tanto, su aplicación estaría sujeta después a un control por parte de la jurisdicción contencioso administrativa. ¿Qué efectos tiene la declaración de urgencia? Reducción de plazos, básicamente. En todos los artículos que regulan la contratación de todos los tipos, tanto de obras, como suministros, concesiones, etcétera, hay mención expresa de cómo se reducen los plazos si hemos tenido una declaración de urgencia. Emergencia. Artículo 120. Cuando la Administración debe actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, situaciones que supongan grave peligro o necesidades que afecten a la defensa nacional. Entonces, y solo entonces, el órgano de contratación puede contratar verbalmente sin necesidad de recurrir a un expediente de contratación, de ordenar la ejecución o contratar libremente sin sujetarse a la ley, incluyendo el supuesto de que no haya crédito. Pero, en todo caso, una vez que se dote el crédito, tiene que proceder de acuerdo con la Ley General Presupuestaria. Si estamos en la Administración General o organismos del sector público, hay que llevarlo a Consejo de Ministros en menos de 30 días. Y si el inicio de la ejecución pasa de esos 30 días, entonces volvemos a caer en el procedimiento ordinario. ¿Vale? Un ejemplo, las inundaciones, situaciones de inundación, el terremoto del Orcat, ese tipo de circunstancias son aquellas en las que procede una contratación de emergencia. Suponiendo que la competencia, en este caso, fuese de la Administración General. Y por último, el procedimiento ordinario, como su nombre os puede dar la pista, pues es el habitual. Anuncio de licitación, artículos 134, 35, 36, en perfil del contratante, salvo sin publicidad, que se llama sin publicidad porque no se publica. Además, en el diario de la Unión Europea, si estamos en un contrato de regulación SARA. En el caso de los contratos SARA, hay un truco que se usa poco, pero es muy útil, y es que si se hace un anuncio previo, los plazos después se reducen. El anuncio previo es bastante sencillo porque no te obliga ni a que el importe, el valor estimado sea exactamente el del anuncio, ni a que el objeto sea 100% el del anuncio. Puedes hacer un anuncio previo más general, pues eso te permite reducir los plazos en los contratos SARA. Después del anuncio de licitación, hay un plazo de presentación de proposiciones o solicitudes de participación según el caso en el que estemos. Los artículos 136 y 137 regulan cuáles son los plazos y cómo se puede ampliar en caso, por ejemplo, que haya solicitudes de información o cómo se pueden reducir en según qué circunstancias. Información a los interesados, por defecto electrónica y solo excepcionalmente en papel, y el artículo 138 indica en qué caso. Las proposiciones son secretas, ningún licitador puede hacer las proposiciones de los demás.
Solo se admite una proposición por licitador, salvo que expresamente el pliego diga otra cosa, admitiendo variantes, o en el caso de las subastas electrónicas, que tienen un funcionamiento. Y el IVA se tiene que detallar siempre como una partida separada. En la documentación previa que tienen que presentar los licitadores, pues tienen que presentar una declaración responsable que tiene que acomodarse al modelo europeo de declaración, que viene a sustituir muchas de las documentaciones originales que antes tenían que presentar los licitadores. Los defectos en la documentación previa que tienen que presentar los licitadores pueden ser subsanados cuando el órgano de contratación advierte de la existencia de esos defectos y avisa al licitador para que subsane el error. ¿Cómo se hace? Hemos hablado de cómo se tramita. Una cosa es cómo se tramita, que puede ser urgente, emergencia, ordinario, y otra cosa es cómo se adjudica. Depende fundamentalmente de importe, pero también de la naturaleza del contrato. Por defecto, y pensad en que los principios de la ley, igualdad, transparencia, libre competencia, son los que están detrás de que por defecto este sea el procedimiento ordinario es el procedimiento abierto, porque es el que garantiza una mayor igualdad, una mayor transparencia, una mayor competencia y, por lo tanto, en principio, una mejor relación calidad-administración. El artículo 36 es el que regula el funcionamiento del procedimiento abierto. En el caso de que, además de abierto, sea sujeto a regulación armonizada, el plazo mínimo tiene 35 días para las ofertas, pero si hemos hecho un anuncio previo, ese plazo se va a los 15 días como mínimo. Si no son SARA, el mínimo son 15 días para presentar las ofertas. Tened en cuenta que esos son plazos mínimos, pero en función del contrato que estemos haciendo, esos plazos pueden tener que ser mucho mayores. Si estamos dimensionando un contrato de concesión de obras a 40 años vista, pues hombre, pensar que cualquier empresa en 15 días tiene una oferta solvente, pues es bastante... La ley solo marca plazos mínimos. En el caso del abierto simplificado, que es una de las novedades de esta ley, que pretende conseguir un procedimiento en que la tramitación total sea de un mes, cosa nunca vista, se puede aplicar cuando estamos hablando de servicios y suministros con un valor estimado inferior a los 100.000 euros. Y en el caso de las obras, me parece que son 4 millones, no estoy segura. En cualquier caso, contratos y suministros, que es en el que nosotros estamos trabajando, 100.000 euros, valor estimado máximo. Los criterios de adjudicación subjetivos, es decir, que dependen de un juicio de valor, pueden ser de más del 25% del importe, salvo que el contrato sea de prestaciones de carácter intelectual y en ese caso los criterios pueden llegar hasta el 45%. Todos los licitadores, o sea, todos los licitadores no, los licitadores que quieran acudir a un procedimiento abierto simplificado tienen que estar inscritos en Rolfe. Y el anuncio se pone igualmente en el perfil del contratante, el plazo de las ofertas es mínimo de 15 días, no hay garantía provisional, las ofertas se presentan en el registro del organismo contratante y si hay valoración subjetiva, el plazo mínimo, para informar informar en menos de 7 días. Y solamente hay acto público obligatorio para la apertura de la proposición económica. Artículo 159. El abierto súper simplificado, también es una novedad de la ley, es el artículo 159.6. Ahí el límite para servicios y suministros son 35.000 euros. No se puede aplicar a prestaciones de carácter intelectual, por ejemplo, el plazo mínimo de las ofertas son 10 días. No hay económico-financiera ni técnico-profesional. Solo puede haber criterios objetivos. Tenemos únicamente una oferta económica y no hay garantía definitiva. Procedimiento restringido, pues como su nombre indica, es un procedimiento en el que primero se hace una declaración de intenciones, un conjunto de empresas manifiestan su voluntad de participar en el procedimiento
y el órgano de contratación decide a cuáles invita, de esas que han dicho que estarían interesadas en participar. Y esa selección hace el órgano de contratación en función de la solvencia. A partir de ahí, a esas empresas invitadas presentan propuestas en un proceso, digamos, dinámico en el que no puede haber negociación, ¿vale? O sea, no es yo hago un anuncio y en un procedimiento restringido negociamos, ¿vale? No hay negociación. Negociación hay en el procedimiento negociar. En el restringido yo tengo que haber definido qué es lo que quiero y cómo lo quiero. Y lo que hago es seleccionar aquellas empresas que precisamente por su solvencia me parece que pueden estar en mejores condiciones de hacer contrato. Negociación. En principio, los negociados tienen publicidad, se publican en el perfil del contratante y en esa definición, en ese anuncio, hay que explicar cuáles son los aspectos negociables y solo se pueden negociar esos. Habitualmente uno de ellos es el precio, pero otro aspecto negociable puede ser una extensión de la garantía, puede ser un aumento de determinadas prestaciones, puede ser alguna prestación complementaria. O sea, no necesariamente el precio tiene que ser un aspecto negociable, pero los que sean tienen que estar indicados en el anuncio de licitación. ¿En qué casos se puede acudir al procedimiento negociado? Pues no se puede acudir siempre que a uno le dé la gana. El artículo 166 describe en qué circunstancias se puede utilizar el procedimiento negociado con publicidad o sin publicidad. Por ejemplo, porque se haya quedado desierto un lote de un procedimiento abierto. Por ejemplo, por exclusividad. Por ejemplo, en caso de suministros cuando son entregas adicionales. O, por ejemplo, contratos en cascada que se repiten en contratos similares de manera sucesiva. En algunos casos se puede acudir a que sea sin publicidad, en cuyo caso no se pueden modificar los pliegos, o en otros casos, como el del negociado con publicidad, sí se pueden modificar los pliegos que previamente han quedado desiertos, pero no el precio de la licitación. El diálogo competitivo, del 167 al 176. Se parece, es un mix entre el negociado y el restringido. ¿Por qué? Porque se parece al restringido en cuanto a que es por selección de candidatos y se parece al negociado porque sí que hay una negociación, que más que una negociación es un proceso iterativo para definir una solución. Normalmente este se utilizaría en casos en los que la solución que se busca no está bien clara. La asociación tiene también un poco de eso, de que no sabemos exactamente qué queremos, pero se diferencia en que se desarrollan dos fases. En una primera, en la que es un contrato de investigación y desarrollo que hay que desarrollar reglamentariamente, es decir, que la ley no lo deja cerrado. Y hay una segunda parte en la que la administración, si lo que se ha desarrollado en la primera se ajusta a la necesidad escrita, puede decidir comprarlo. Pero también puede decidir no comprarlo, bien porque precio no se ajuste, bien porque no cubra las necesidades, bien porque la fase de investigación y desarrollo no haya sido exitosa. Y esa segunda fase de compra por la administración sí que se rige por la ley de contratos en su redacción actual. Así que quedaros con que la Asociación para la Innovación son dos fases. La primera está pendiente de desarrollo reglamentario, la segunda se rige por la ley. Pero la segunda es potestativa, no es obligatorio que la administración adquiera alguna de las soluciones que se han desarrollado en la primera fase, ¿vale? Bueno, aquí está otra vez la Asociación para la Innovación. Concurso de proyectos suele aplicarse fundamentalmente en el caso de las obras. En todo, podéis mirar los artículos del 183 al 187, se regula en qué casos se puede utilizar, cómo se seleccionan los proyectos, cómo se constituye el jurado y qué criterios se tienen que utilizar para decidir a qué proyectos se les otorgan los premios. Y por último, el contrato menor, que ya lo hemos visto, que aquí sí que está bien puesto el límite. Recordad, suministros y servicios 15.000 euros de valor estimado. Y aquí es importante la nota que pone al final, y es que en los expedientes hay que acreditar que el adjudicatario no ha suscrito más contratos menores con importe superior al límite total. Recordad que los contratos menores se perfeccionan
todo a la vez. O sea, se aprueba el pliego, se aprueba el gasto, se adjunta la factura y queda perfeccionado el contrato. Hay que acreditar que el adjudicatario de ese contrato menor no es adjudicatario de otros contratos menores que en su conjunto sumen más de los 15.000 euros de valor estimado que tiene como límite el contrato menor. Que se pretende evitar muchos contratos menores con una misma empresa, con un mismo adjudicatario, superando el límite del contrato menor. ¿Tiene un límite temporal de un año? Pues es una buena pregunta. Es una buena pregunta porque la ley no pone límite. Habría que deducir, y esto es una opinión personal, que seguramente que la Abogacía del Estado en algún momento establecerá un criterio o la intervención general, habría que entender que en el límite de un año, porque los presupuestos son anuales, pero esa es mi interpretación, la ley no lo dice. Bueno, pues ahora que ya hemos tramitado el expediente, porque ya sabemos con qué procedimiento tocaba, publicamos el anuncio, plazo de presentación de ofertas, se han presentado las ofertas, se ha cerrado el plazo, no ha habido peticiones de información, no hemos tenido que extender el plazo, llega el momento de valorar las ofertas. Bien, la valoración de las ofertas, la subasta electrónica es una posibilidad nueva que abre esta ley y que se aplica después de una primera valoración. Ojo, no es un procedimiento de adjudicación que se pueda utilizar per se, sino que primero se hace una valoración de las ofertas en procedimientos abiertos, restringidos y negociados, y en el caso de que las especificaciones se puedan establecer de una manera precisa, las prestaciones no sean de carácter intelectual y esté bien acotado el objeto, después de esa primera valoración se puede ir a un mecanismo de subasta electrónica que puede estar basada o solo en el precio o en una combinación de precio y valores objetivos, y hay que haberlo indicado en el anuncio de licitación. Es decir, yo tengo una licitación, procedimiento abierto, restringido, negociado, que no es de carácter intelectual, en el que las prestaciones están muy definidas, hago una primera valoración de las ofertas y digo, vale, pues después de esa primera valoración de las ofertas va a haber una subasta electrónica en la que lo que se va a valorar es el precio más, por ejemplo, las prestaciones adicionales de este tipo, objetivables. Y entonces requiere, evidentemente, un sistema de información por electrónico. Las empresas que quieren participan en ese procedimiento y adjudicamos al que resulte mejor oferta conforme a las condiciones en las que se hace la subasta. ¿Vale? Ofertas anormalmente bajas, lo que tradicionalmente se han llamado bajas temerarias. Las ofertas anormalmente bajas están definidas en el artículo 149. No se pueden aceptar ofertas que tengan precios o, digamos, salarios que estén por debajo del convenio laboral aplicable al sector. Si no hay convenio laboral, hay que aplicar el más favorable de los existentes para el trabajador. Pero además se pueden definir como ofertas anormalmente bajas aquellas que tengan determinados valores no necesariamente económicos que preveamos en el PECAP. Por ejemplo, podríamos decidir que las ofertas en las que el precio de ejecución de una determinada cosa esté por debajo de X, la vamos a considerar anormalmente baja. Tenemos que ser capaces de justificarlo, de por qué consideramos que una empresa con las condiciones laborales de los convenios existentes más con las condiciones tecnológicas disponibles no puede ofertarme una prestación en menos de ese tiempo sin incurrir en una baja temeraria. O sea, recordad que las bajas temerarias no necesariamente van unidas solo al precio, pero que tienen que estar previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares. Los criterios de valoración los hemos tenido que definir en ese mismo pliego de cláusulas administrativas particulares, y cómo se aplican está regulado en los artículos del 145, 150, que nos piden que utilicemos una pluralidad de criterios en base a conseguir la mejor relación calidad-precio posible. Los criterios económicos, la ley permite escoger dos a elegir: precio o calidad.
Y la rentabilidad, hay varias maneras de medir la rentabilidad. Una de ellas, que regula el artículo 148, es el cálculo del coste del ciclo de vida. Esta es una novedad de esta ley que resulta muy aplicable a nuestro negocio. Porque muchas veces cuando tomas la decisión de adquirir o continuar con un determinado entorno, sea de desarrollo, sea de explotación, sea incluso de gestión de servicios, lo haces no tanto por el coste efectivo de la adquisición que estás pensando, sino por el coste de cambiar lo que ya tienes. Y el coste de cambiar lo que ya tienes no es solamente coste de cambio, por ejemplo, de infraestructura de licencias. Por ejemplo, hay un coste oculto de formación de los usuarios, que es parte del coste del ciclo de vida. Entonces, esta es una mecánica de los expedientes de contratación TIC. Tratábamos de en la memoria, con más éxito que otras, pero que la ley recoja el concepto de coste de ciclo de vida, los criterios económicos, es desde luego un avance para el negocio al que nosotros nos dedicamos. Criterios cualitativos, como la calidad, características estéticas y funcionales, accesibilidad, características sociales, medioambientales, innovadoras, comerciales. ¡Ojo! Todos estos criterios tienen que estar relacionados con el objeto del contrato. No vale escoger un criterio de, yo qué sé, de innovación que no tenga absolutamente ninguna relación con el objeto del contrato que estamos diseñando. Como criterio general, múltiples. En las concesiones siempre hay que adjudicar múltiples criterios y si solo hay uno, si el contrato que estamos desarrollando solo tiene un criterio, ese criterio tiene que ser económico, pero repito, puede ser el precio o puede ser la rentabilidad. ¿Cómo se aplican los criterios? Bueno, pues primero se aplican criterios de juicio de valor, es decir, los que dependen de un ejercicio subjetivo de la administración. Si el conjunto de criterios que dependen de un juicio de valor es superior al 50% del total, entonces hace falta una comisión de expertos ajenos a la unidad que promueve el expediente. Si está por debajo de ese 50%, es el propio de contratación de valoración, que puede pedir el auxilio de profesionales técnicos. Después de los criterios subjetivos, se valoran los criterios automáticos por parte de la mesa de contratación si existe, si no, el órgano de contratación. Y después, si hubiese, pues se procede a decidir el desempate de las ofertas. Está regulado en esos artículos de la ley. Y por último, se ordenan las ofertas, de la mejor, segunda, tercera, hasta el final. ¿Y por qué se ordenan? Pues se ordenan porque si, por lo que sea, no adjudicamos al primero, tendremos que adjudicar al segundo. Vale, pues cuando hemos llegado aquí tenemos todas nuestras ofertas ordenadas, no nosotros, sino el órgano de contratación elabora una propuesta, artículos 151 al 155, que tiene que ser motivada. Volvemos a lo mismo, la administración tiene que dar opciones de por qué hacemos las cosas. Motivar qué ofertas se han descartado, por qué ofertas se han excluido, por qué, y qué características y ventajas determinan la propuesta de adjudicación a ese adjudicatario. Hay que notificar por medios electrónicos, hay que publicar el perfil del contratante con indicación del plazo para formalizar. El adjudicatario tiene que presentar la documentación, tiene 10 días hábiles y hay 5 días hábiles para hacer la adjudicación de que se recibe la documentación, la formalización en un documento administrativo que se puede elevar a escritura pública si el adjudicatario quiere. En los contratos basados, recordad, no es necesaria la formalización porque se perfeccionan con la propia adjudicación. En los contratos, la factura con la aprobación del gasto formaliza y perfecciona el expediente. Y si hay falta de formalización, pues si es imputable al contratista, se le puede penalizar y adjudicar al siguiente. Si es imputable al administrador, puede proceder daños y perjuicios al contratista. Vale, ya tenemos el contrato. ¿Y ahora qué? Pues ahora ya somos felices. Ahora toca, utilizando el pliego de prescripciones técnicas, regular el funcionamiento del contrato. ¿Qué puede pasar durante el contrato? Puede pasar que todo vaya bien, que habitualmente es lo que pasa. Tampoco os penséis. Pero hay veces en las que no va bien.
Pues entonces, la ley, en los artículos 192 y 193, tiene las previsiones de qué hacer en caso de incumplimiento o de demora, o sea, retrasos. En el caso de incumplimiento, pues tenemos la posibilidad de una resolución del órgano de contratación de prohibición legal para contratar, que se publica en el perfil del contratante, que se comunica al rol C, que se puede elevar al Ministerio Fiscal. En el caso de demora, no hace falta avisar al contratista de que se está retrasando para que se inicie el proceso. Y si hay penalizaciones previstas por demora, cada vez que el importe de la penalización alcance una cantidad múltiplo del 5% del valor estimado, del precio del contrato, perdón, se puede resolver a criterio del órgano de contratación. Normalmente, en las contrataciones de servicios que tienen volumen y una cierta duración, se suelen prever penalizaciones. Esas penalizaciones tienen que estar descritas en términos de qué causa la penalización, quién la aprecia, se mide y cómo se efectúa. Y eso es responsabilidad de la unidad gestora, llevar el seguimiento de eso y dar traslado para que el órgano de contratación actúe. Las obligaciones en materia medioambiental, social, laboral que estén relacionadas con esto también pueden dar motivo a incumplimiento de la ejecución del contrato. También puede ocurrir que haya que modificar el contrato. Como os decía, las modificaciones tienen que estar previstas en el pliego de cláusulas administrativas. Tienen que tener un importe que esté por debajo del 20% del total del contrato, tienen que estar justificadas y la ley, el artículo 205, describe casos excepcionales que tienen que ver con las obras, con las obras y con las concesiones de obras, en las que sea un máximo del 50% del contrato inicial. Tienen que formalizarse y tienen que publicarse, ¿vale? La subcontratación, pues la ley también introduce novedades en la subcontratación, que es algo que puede ocurrir a la ejecución del contrato, y permite que la administración efectúe un control de los pagos a los subcontratistas, artículo 217. Esto es un problema que la ley, espero, con esta previsión ayude a resolver, que ocurría que en muchas circunstancias la empresa contratante subcontrataba una parte de la prestación, no pagaba a la empresa subcontratada y la administración se encontraba con que el personal de esa empresa subcontratada que no estaba cobrando, lógicamente hacía huelga, pero el resultado de la huelga lo pagaban los usuarios del servicio y no la empresa contratante. Y prevé también en el 2006 retener pagos parciales hasta que no se demuestre ese pago a los subcontratistas o incluso pagos directos a los subcontratistas, aunque no haya una relación contractual entre la administración y el subcontratista. ¿Vale? Bueno, hemos llegado al final del contrato, ya por fin hemos terminado. Extinción del contrato. Los contratos se extinguen o porque se cumplen o porque se resuelven. Si se cumplen, hay un acto formal, positivo, de conformidad en el mes siguiente. Hay un plazo de garantía que empieza a correr a partir de ese acto de recepción o conformidad, transcurrido el cual, sin objeciones por parte de la administración, se extingue la responsabilidad del contratista y se le devuelve en 2 meses la garantía definitiva. Y el pago restante, que pudiera ocurrir al cumplimiento o a la recepción del contrato, hay 30 días de plazo para hacerlo desde ese acta de recepción o conformidad. Menos en las obras, artículo 240, en las que resolución, bueno, pues un contrato se resuelve causas, entre ellas la muerte o incapacidad sobrevenida del contratista, aunque no siempre. El artículo 98 prevé en qué circunstancias un contratista puede suceder a otro en caso de muerte o incapacidad sobrevenida. Declaración de concurso o insolvencia del contratista en cualquier otro procedimiento administrativo, mutuo acuerdo entre las partes, demora en el cumplimiento por parte del contratista, retraso injustificado sobre los plazos del plan de trabajo, demora en el pago de la administración, cumplimiento de la parte principal, de la obligación principal del contrato. Tened en cuenta que en todos estos casos, veis que estamos hablando de demora en el cumplimiento de los plazos, retraso injustificado,
incumplimiento de la obligación principal. En todos estos casos, en bastantes de ellos, aparecen esos conceptos jurídicos indeterminados y, por lo tanto, habrá que motivar y explicar la decisión de la Administración, y eso pasará por un procedimiento que también regula la ley, en el que el órgano de contratación deja constancia de los motivos de la decisión que se ha adoptado y que será recurrible también, ¿vale? Vale, pues aparte de todo esto, que es cuando soy yo, órgano de contratación, el que contrata, pone en marcha un conjunto de mecanismos que llama de racionalización técnica de la contratación, que lo que buscan es que en vez de que distintos órganos de contratación tengan que contratar por su cuenta cosas que son muy parecidas, se pueda agregar esa contratación en otros órganos de contratación que hagan las veces de. Esa es la filosofía que hay detrás de la racionalización técnica de la contratación. Y básicamente tenemos la centralización de la contratación, en la que un órgano actúa por cuenta de otros órganos de contratación, puede adquirir servicios o suministros, adjudicando contratos o celebrando acuerdos marco y sistemas de adquisición. ¿Quién hace esta centralización de la contratación? Pues en el ámbito estatal, la Junta de Contratación Centralizada es el órgano de contratación, depende del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Hay una excepción que está regulada en la disposición adicional 27ª para el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que para productos sanitarios actúa como Junta de Contratación Centralizada para el sistema sanitario. En las comunidades autónomas y entidades locales se pueden crear figuras equivalentes a la Junta de Contratación Centralizada, o bien esas organizaciones se pueden adherir al ámbito estatal a través de un convenio. Artículo 229. Y por último, ¿qué cosas se adquieren por ese sistema? Adquieren los bienes declarados de contratación centralizada por orden ministerial del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Se pueden utilizar acuerdos marco y sistemas dinámicos, y el artículo 230 declara de adquisición centralizada los equipos y sistemas para el tratamiento de la información. ¿Qué es un acuerdo marco? Artículos 219-222. Pues es un acuerdo en el que se fijan las condiciones de los contratos que se van a realizar durante un periodo de tiempo entre la Administración y los adjudicatarios del acuerdo marco. El acuerdo marco tiene una duración máxima de 4 años, pero los contratos basados en el acuerdo marco pueden tener una duración completamente diferente. No tiene nada que ver la duración del acuerdo basado con la del acuerdo marco. Ahora bien, los acuerdos basados solo se pueden celebrar mientras esté en vigor el acuerdo marco que les da origen. Es bastante razonable. ¿Cómo se adjudican? Pues por invitación. Si está sujeto a contratación armonizada, hay que invitar a todas las empresas del sistema de acuerdo marco que formen parte de la licitación, o sea, que sean adjudicatarias del acuerdo marco que queremos. Sin embargo, no estamos en un caso de regulación armonizada, es suficiente con invitar a 3 de las empresas justificándolo en el expediente. Los criterios de adjudicación tienen que ser o los mismos con los que se adjudicó el acuerdo marco, o bien otros que estuviesen ya previstos en el acuerdo marco. O sea, vía acuerdo marco no podemos utilizar como criterios de adjudicación otros que no estuviesen ya contemplados en el acuerdo marco. Los sistemas dinámicos, que a mí me parece una de las grandes innovaciones de la ley, pero no sé si lo veré. Artículo 223 al 226. Pues en esencia los sistemas dinámicos son como un acuerdo marco, pero dinámico. O sea, puede ser un conjunto cerrado de empresas a lo largo de 4 años, empresas con unas condiciones mínimas que se delimitan al dinámico, que se pueden incorporar o retirar al dinámico en unos plazos muy flexibles. ¿Y por qué digo que me gusta? Pues porque me parece que para las pymes el sistema dinámico es muchísimo más atractivo que el de los acuerdos marco. Entre otras cosas también porque las condiciones de solvencia que se pueden aplicar pueden ser bastante más reducidas. Se puede aplicar a servicios, suministros de uso corriente generalmente disponibles en el mercado. El proceso tiene que ser totalmente electrónico.
que es una de las resistencias a ponerlo en marcha. Su duración es limitada y determinada en los pliegos. Las categorías tienen que estar definidas de una manera objetiva. La entrada y la salida está permanentemente disponible para las empresas y lo que se licita por ese medio se llaman contratos específicos. Cuando veáis en la ley referencia a contrato específico, es un contrato que se ha licitado en el marco de un sistema dinámico. ¿Vale? Los órganos que aparecen con la ley. Tenemos la Junta Consultiva de Contratación Pública, que ya existía, que fundamentalmente es un órgano específico de regulación y consulta y que es a quien le corresponde entender los recursos especiales en materia de contratación. Y tenemos órganos colegiados nuevos, uno el Comité de Cooperación en materia de contratación pública, artículo 329, de esa Junta Consultiva y que tiene como función coordinarse y cooperar con comunidades autónomas y entidades locales en materia de contratación. Y por otro lado, la Oficina de Regulación, que aparece con dos nombres distintos en la ley, aparece en otro sitio como Oficina de Supervisión de la Contratación, que está regulada en el artículo 32, que es un órgano colegiado y que tiene como misión velar por la correcta aplicación de la legislación y, en particular, promover la concurrencia, combatir las ilegalidades en el ámbito de la contratación pública. Tiene que hacer un informe anual a las Cortes, de ella depende una Oficina Nacional de Evaluación que debe supervisar la sostenibilidad financiera de los contratos y le corresponde además aprobar la Estrategia Nacional de Contratación Pública, que tiene un horizonte de 4 años. Bien. ¿Y ahora esto qué? Esto es un esquema de cómo se produce de verdad el proceso de contratación en las unidades TIC. La unidad TIC, la unidad TIC está aquí, vosotros estaréis aquí, y la unidad TIC, que necesita desarrollar un nuevo servicio, se pone aquí a cavilar y escribe una memoria y un pliego de prescripciones. Y después, aquí, se lo manda a la Secretaría General de Administración Digital, que está en el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Y un informe que vamos a suponer que es favorable. Si no, no pasa nada. Se repetimos, bueno, nos lo devuelve favorable. Entonces, ya con nuestra memoria, nuestro pliego favorable, se lo mandamos a la unidad de gestión económica, que habitualmente es quien hace la contratación y habitualmente forma parte de la mesa de contratación. En unos casos, vía delegación o desconcentración, será el órgano de contratación. Porque el órgano de contratación no es la unidad TIC. Vale, pues entonces, la unidad de gestión económica está aquí, con todo esto, lo revisa y una vez que lo ha revisado, se lo manda a estos órganos auxiliares de la contratación, que son la Abogacía del Estado y la Intervención Delegada, que hacen un control de legalidad, en caso de la Abogacía del Estado, y la Intervención Delegada hace un control social. Es quien tiene que dar fe de que hay crédito adecuado y suficiente. Suficiente quiere decir que hay bastante dinero, adecuado que el dinero es de la naturaleza presupuestaria que corresponde al gasto que queremos hacer. Y se lo devuelven aquí. Y si eso es favorable, porque podría ocurrir que no lo fuera, se manda a la plataforma de contratación y ahí se inicia, se publica el anuncio, se abre el plazo de presentación de ofertas, se reciben las ofertas. Después el órgano de contratación o la mesa de contratación valora las ofertas, hace una propuesta de adjudicación, se firma un contrato y después la unidad TIC controla de ese contrato. ¿Vale? Bien. Para que os hagáis una idea, todo esto, entre sus idas y venidas y mejoras y arreglos y correcciones, en caso de un procedimiento abierto, supone más o menos 6 meses, ¿vale? 6 meses. Así que planificar qué se quiere contratar es bastante importante. ¿Qué documentos, esos que os enseñaba ahí antes de la memoria y el PPT, qué documentos se hacen y qué tienen que tener? El contrato, para firmarse requiere, para licitarse en primer lugar, un pliego de cláusulas
hemos dicho generales y particulares, que inciden fundamentalmente en el procedimiento de licitación y en aspectos administrativos del contrato, mientras que los pliegos técnicas van a regular el contrato de prestaciones, que es lo que le vamos a exigir al contratista cuando ya le hemos adjudicado. Entonces, las cláusulas administrativas, puede haber un pliego general, que ya hemos dicho que lo aprueba el Consejo de Ministros, que habitualmente se queda en describir cómo debe ejecutarse un contrato, las posibles incidencias que se pueden dar, prácticamente transcripción de los artículos correspondientes de la ley, los derechos y obligaciones de las partes y el régimen económico, que va a depender del tipo de contrato que estemos hablando, qué modificaciones se pueden aplicar y cuáles serán los límites, cómo se resuelve el contrato, otra vez transcripción de la ley, y cómo se extingue, se aplica la garantía y la liquidación. En las particulares, que es el órgano de contratación quien lo elabora y lo aprueba con el informe favorable de la Abogacía del Estado, tenemos criterios de solvencia y de adjudicación para este contrato en particular, no las generales de la ley, las que nosotros vamos a aplicar a este contrato. ¿Qué consideraciones sociales, laborales, medioambientales vamos a usar como criterios de solvencia, de adjudicación o de ejecución? ¿Qué pactos y condiciones aplicamos ambas partes? Si prevemos que se puede ceder o no. ¿Qué obligaciones tiene el adjudicatario respecto del convenio colectivo que se aplica a este contrato en particular? ¿Qué régimen hay si es un contrato mixto? ¿Qué transferencia de propiedad intelectual se aplica si es que procede? ¿Y qué penalidades por incumplimiento o por defectos vamos a aplicar al contratista? En las prescripciones técnicas, como os decía, puede haber un pliego general, pero a día de hoy yo no conozco ninguno. Siempre se trabaja con pliegos de prescripciones técnicas particulares que aprueba el órgano de contratación, pero normalmente las elabora la unidad gestor, la unidad TIC, y que describen por las características técnicas de los bienes a las prestaciones, el precio de las unidades, si es que es un contrato que se ejecuta por unidades, una estimación de las unidades que hay que suministrar si estamos en esa situación, y qué requisitos, modalidades o características tienen las posibles variantes del suministro o el servicio que estoy contratando. Además, en este pliego de prescripciones técnicas hay que tener en cuenta que está prohibido exigir productos de fabricación o procedencia determinada. Marcas, por ejemplo, hay que pedir siempre o equivalente. Hay que evitar procedimientos especiales que adjudiquen a determinadas empresas. Y si se recurre a marcas, patentes o defectos, hay que justificar. Recordad que como los criterios de adjudicación son relación calidad-precio y en la relación calidad-precio tenemos la posibilidad de recurrir al ciclo de vida, hay veces en las que hay una relación directa entre ese ciclo de vida y la utilización o las solicitudes o tipos en el suministro o el servicio que queremos. Pero eso lo tenemos que hacer explícito en la documentación. ¿Por qué? Pues porque el órgano de contratación no lo sabe a priori. Excepciones. Pues es material para mantenimientos, repuestos o reemplazos de equipos que ya tengamos. Evidentemente, si tengo equipamiento de un cierto suministrador y lo que estoy adquiriendo son repuestos de ese equipamiento, es totalmente lógico que pida que sean de la misma marca que lo que tengo ya, ¿no? Y, por último, condiciones especiales de ejecución que tienen que estar vinculadas al objeto del contrato, que no pueden ser discriminatorias, que tienen que ser compatibles con el derecho comunitario, que tienen que figurar en el anuncio de licitación. Por ejemplo, pues, imaginad que la prestación se tiene que llevar a cabo en unas oficinas concretas y en un horario determinado. Unas condiciones especiales tienen que figurar. Consideraciones económicas relacionadas con la innovación, medioambientales, etcétera, tienen que estar vinculadas al objeto. Y los efectos, es decir, penalidades por incumplimiento, como os decía antes, posibilidad de precisamente el carácter de obligaciones contractuales esenciales. ¿Por qué? Porque recordad que una de las causas de rescisión del contrato era el incumplimiento del objeto esencial del contrato. Bueno, es la memoria. ¿Y la memoria qué es? Pues la memoria es el documento con el que el órgano de contratación
va a elaborar el pliego de cláusulas administrativas particulares. ¿Por qué? Porque la redacción del pliego de cláusulas administrativas particulares tiene, digamos, un documento jurídico. Las unidades de gestión habitualmente no tienen personal con ese perfil. Entonces haces una memoria que viene a ser en Román Paladino y la gestión económica o de contratación son las que a partir de esa memoria que tú haces elaboran el pliego de cláusulas administrativas particulares, que es el documento de licitación. Entonces yo os he hecho aquí una plantilla de qué cosas hay que acordarse de poner en una memoria. Las voy a recorrer muy rápidamente. El propósito es que cuando lleguéis a vuestras unidades, oye, que hay que hacer un contrato para no sé qué, pues que tengáis una estructura mental de qué cosas hay que poner en la memoria para que se elaborar el pliego de cláusulas administrativas particulares a partir de ella. En primer lugar, el objeto del contrato. El objeto del contrato, bien explicado. Recordad que esto no es para vosotros. Esto es para una unidad de gestión que habitualmente no tiene personal de tecnología. Entonces tiene que estar muy clarito qué queremos comprar con este contrato. Codificación del objeto de contrato, con la clasificación de código, los TPU de la Unión Europea, tratando de que sea lo suficientemente específico como para acotar el tipo de empresas que te interesan, no tanto como para que restrinjas la competencia. ¿Vale? Necesidades administrativas a satisfacer. Necesidades administrativas no es las licencias caducan en el mes de septiembre y necesito renovarlas. ¿Vale? No. La explicación es las licencias que utilizan los usuarios del Ministerio para realizar este tipo de trabajos caducan. Si no las renovamos, las consecuencias de no renovarlo serán estas, estas y estas. Por lo tanto, necesitamos renovarlas. ¿Vale? Presupuesto base de licitación. Ya os expliqué qué es el presupuesto base, cómo se calcula y además mencionar la existencia de crédito y el apartado presupuestario al que se va a cargar. Este quinto os lo podéis ahorrar porque fórmula aplicable a la revisión de precios, como ya os he dicho que la revisión de precios solo aplicaría en contratos o en casos de retorno de la inversión, contratos por encima de 5 años, es dudoso que, pero bueno, no está mal que lo tengáis en la cabeza. Valor estimado del contrato, desglose, tal y como prevé la ley, forma de determinación con la que lo hemos calculado, penalizaciones si las hubiera, prórrogas, bonificaciones, en fin, todo lo que sume un dinero que al final tiene que pagar la administración. Y forma de adjudicación y justificar por qué. Elegimos el procedimiento abierto porque es el que mejor garantiza la libre concurrencia, la competencia o la igualdad entre los licitadores y una mejor relación calidad-precio de los bienes adquiridos, por ejemplo. Las solvencias que vamos a exigir, tanto económico-financieras como técnicas. La adjudicación y su ponderación, no es solamente el precio o la relación calidad-precio, coste del ciclo de vida, el precio y tendrá un peso de X. La titulación no se puede usar. El número de unidades de tal tipo y tanto. En el negociado, ¿qué aspectos son negociables? Recordad que no necesariamente el precio es el único. Los criterios con los que voy a decidir una oferta es anormalmente no ser económico solamente. El plazo de duración del contrato, sus posibles prórrogas, la garantía provisional. Recordad que la garantía provisional por defecto no existe, con lo cual si la ponéis hay que explicar por qué. Garantía definitiva, que es al revés, por defecto existe, si no la queréis tenéis que decir por qué no la pedís. Plazo de especificación, forma de pago y datos de facturación, posibilidad de modificación del contrato y explicación de en qué casos se puede modificar, cuál es la modificación y cómo. ¿Quién aprecia que se dan las circunstancias que justifican la modificación? Y condiciones especiales de confidencialidad en su caso, o de otro tipo de confidencialidad porque son. En cuanto a las prescripciones técnicas, el pliego de prescripciones técnicas. El pliego de prescripciones técnicas sí que normalmente la unidad gestora de gestión económica de contrato no hace muchas modificaciones, que es un documento más pensado para la empresa. Características técnicas de los bienes o prestaciones. Precio de las unidades, si se ejecuta por unidades, y número estimado. Por ejemplo, si estamos hablando de un contrato de soporte a usuarios,
la unidad podría ser la jornada del equipo de soporte. Puedes dimensionar un tamaño de equipo variable y entonces el número de jornadas puedes estimar el máximo y un precio por jornada. En su caso, requisitos, modalidades o características técnicas de las variantes si admites que te hagan variantes en la oferta. Y no debe contener declaraciones o cláusulas que en el pliego de cláusulas administrativas particulares. Por ejemplo, meter en el PPT consideraciones acerca de la solvencia técnica es un error porque va en el pliego de cláusulas administrativas particulares. Hay que centrarse en describir cómo tiene que funcionar la empresa dure el contrato, qué tiene que hacer, cómo lo voy a controlar yo y qué va a ocurrir si lo hace. En el caso de servicios, la figura del responsable de contrato por parte de la administración, que está recogida en el artículo 62, encargado por parte de la empresa, son cruciales. Reflejar bien en el PPT qué tienen que hacer y cómo para evitar el problema de la cesión ilegal de trabajadores, que es uno de los riesgos de los contratos de servicios. Y por último, ahí tenéis un par de charlas que organizó el INAP sobre la nueva ley de contratos por parte de gente bien desde uno de los ponentes, un diputado, como parte de la ponencia que elaboró la ley. Y dos consejos. El primero, la memoria no es para vosotros. La memoria no es para la unidad. Y la memoria se hace con el resto de órganos internos, como Abogacía del Estado, Intervención General, licitadores, porque se va a convertir en el pliego de cláusulas administrativas particulares. Y por lo tanto, tiene que ser muy clara y tiene que entenderse perfectamente en la memoria que haga falta que alguien se lo imagine. Hay que explicitar todo lo que puede tener que ver con los principios generales de la ley, con las obligaciones que hay en la estructura de la ley y con el dejar claro por qué hacemos este contrato, para qué y por qué lo hacemos de esta manera. El pliego de prescripciones técnicas es para la unidad gestora, ese sí que es para la unidad gestora y para los adjudicatarios. Así que sed muy precisos en cómo queréis que se desarrollen los trabajos. Y si vais a decidir mecanismos de control, de penalización, de seguimiento, que sean simples. Simples de aplicar, simples de medir y simples de valorar. Porque si hacéis una cosa excesivamente compleja, entraréis en el terreno de quién aprecia si efectivamente esas circunstancias se dan o no se dan. Y no podréis aplicar las penalizaciones o las bonificaciones o lo que hayáis decidido. Así que recordad, la memoria es para la administración, para los órganos gestores, mesa de contratación, regula el envoltorio contractual, el pliego de prescripciones técnicas regula la prestación mismo y es el instrumento de trabajo que vosotros vais a tener para relacionaros con la empresa durante el contrato. Y esto es todo. Bueno, vamos ahora con el turno de preguntas. Tenemos una en el foro de Prepárate, que se lo voy a leer a Lucía. Además de los ya existentes, se han creado nuevos organismos en relación a la contratación pública. 1. Oficina de Supervisión de la Contratación. 2. Comisión Interministerial para la Incorporación de Criterios Ecológicos en la Contratación Pública. 3. Comisión Interministerial para la Incorporación de Criterios Sociales en la Contratación Pública. La pregunta es, ¿de qué forma se coordinan todos ellos? ¿Hay alguna regulación al respecto o se prevé que la haya? A ver, voy a empezar por el final. No hay una regulación explícita en la ley, tienen que coordinar distintos órganos. Sin embargo, parece razonable que la coordinación se haga a través de la Junta Superior de Control de la Contratación. Por una parte, porque es quien tiene que resolver todos los recursos especiales en materia de contratación, y por otra parte, porque está el Ministerio de Economía, que es a donde están también adscritas la mayor parte de estas comisiones interministeriales cuando tienen que ver con el funcionamiento común de los ministerios y organizaciones de la Administración. Por lo tanto, yo diría que sin existencia de una regulación al respecto, la coordinación debería ir a través de la Junta Central. ¿Que haya una regulación al respecto? Pues posiblemente la haya, posiblemente en algún momento, igual que se tienen que desarrollar algunos aspectos
de la ley que no están desarrollados en ella, a través de alguna orden ministerial del Ministro de Hacienda y Función Pública, se prevean mecanismos específicos de colaboración o de intercambio de información. Vale. Bien, ¿alguna pregunta tenéis? Aquí no. Creo que por Twitter creo que tampoco. No hay ninguna, ¿no, Ángel? Bueno, sí. Una de ellas es, en cuanto a la duración de los contratos, digamos que en función de las características de cada uno, bueno, 20 años o 50, ¿cómo conjugar con la Ley General Presupuestaria y las limitaciones que tiene la programación plurianual y las cantidades que puedes ir programando anualmente? Bueno, con imaginación. A ver, para empezar, los plazos a los que te refieres de 20, 40, 15 años están en el marco de las concesiones de obra pública de servicio, con lo cual tiene una regulación específica también desde el punto de vista de la planificación presupuestaria. En el segmento en el que nosotros nos movemos de suministros y servicios, yo no conozco ningún contrato de más de 4 años. Es verdad que el acomodarse a la Ley General Presupuestaria es difícil, pero no es imposible por una parte, y por otra parte es que no hay otra manera de hacerlo. Normalmente lo que se suele hacer es acumular en el primer ejercicio del contrato las inversiones más significativas, que por otra parte también tiene su lógica, de manera que en los años siguientes, que es en los que no puedes reservar tanto importe por las limitaciones de la Ley General, no tengas que correr con los gastos de inversión. De todas maneras, la limitación de la Ley General Presupuestaria no siempre se entiende bien, porque la Ley General Presupuestaria lo que limita es el importe total que en determinados títulos y artículos presupuestarios se puede comprometer para ejercicios futuros. Es decir, en este ejercicio yo puedo comprometer el 100%, en el ejercicio siguiente puedo comprometer hasta un máximo del 70% sobre la cantidad de este año, de ese concepto presupuestario, no del importe del contrato. O sea, es perfectamente posible tener un contrato de 4 años que tenga el mismo importe en los 4 años. Lo que no puede ocurrir es que la suma de todos los compromisos para el año que viene que yo tengo sobre un concepto, sobre un determinado 70% del importe que tiene este año. No sé si me he explicado. ¿Está claro? O sea, yo puedo tener un contrato a 4 que tenga el mismo importe exactamente en los 4 años. Lo que ocurre es que si sumo los importes para el año que viene de todos los contratos que tengo para el año que viene, esa suma no puede dar el 70% del importe este año ese mismo apartado presupuestario. ¿Vale? Conclusión. Si tengo que hacer contratos plurianuales, hazlos pronto. ¿Por qué? Porque el resto de entidades que tiran del mismo presupuesto que tú van a tratar de hacer también plurianuales. Y si llegas tarde, el 70% lo habrán obtenido ya otras unidades de contratación. Y otra pregunta, hay otro punto con la contratación electrónica que la ley yo no he conseguido entender bien, y es, parece que se intenta obligar, yo no he conseguido ver que sea tan explícito, que se abandonen un poco los perfiles de contratantes de los distintos poderes por parte de ellos y se vaya al portal de contratación del Estado. Pero no he logrado ver exactamente el sitio donde lo convierta en una obligación. No sé si es que no lo he visto o que no estaba bien desarrollado. No hay una obligación explícita. Hay una previsión de que el Ministerio de Hacienda podrá dictar por orden ministerial condiciones de compatibilidad y utilización de la plataforma de contratación. Pero hasta qué punto eso se va a traducir en que sea obligatorio utilizar la plataforma de contratación del Estado frente a los actuales perfiles del contratante, yo lo ignoro. Y por otra parte, también hay que tener en cuenta que el volumen que tienen muchos perfiles de contratante actualmente
pues a lo mejor una única plataforma no lo puede absorber, porque pensad en lo que contrata, por ejemplo, las entidades gestoras de la Seguridad Social o la agencia tributaria y pensad que todo eso esté todo en el mismo sitio. O sea que a lo mejor tampoco es tan buena idea hacerlo, sobre todo si no hay presupuesto detrás. Porque si se mantiene conectado. Sí, sí. Claro, en cualquier caso eso se mantiene. Que sea un único punto para poder. Claro, eso efectivamente se mantiene. En la parte de prescripciones administrativas generales has comentado que no existe, ¿no? No, lo que no existe es un pliego de prescripciones técnicas generales. Sí que hay pliegos de cláusulas administrativas generales que ya no valen porque estaban informados y aprobados para la ley anterior. La nueva ley entró en vigor ayer, pero seguramente lo sabrá porque, bueno, bastante la vida a los órganos de contratación. Lucía, bueno, muchas gracias por la